En este sentido, yo quisiera recuperar una frase que me llamó mucho la atención del diputado Robledo, que dijo: necesitamos una evaluación con consecuencias, o digamos, una evaluación consecuente, no una evaluación tolerante. ¿Qué significa eso? Significa que la evaluación que queremos que sea obligatoria a partir de la reforma en este país tiene que ser completamente vinculante con lo que la política educativa debe hacer según el resultado. Hoy por hoy en las pruebas de enlace salimos completamente mal y pues esto es una nota nacional por lo menos de una semana, pero después se olvida y además el gobierno no hace nada para que el resultado sea diferente el próximo año que se vuelva a aplicar. Ahora que ya se suspendió, bueno, la que va a aplicar el próximo año el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Consecuencia significa que tenemos que tomar la evaluación para saber qué vamos a hacer para que salgamos mejor el próximo año y qué vamos a hacer para que las generaciones salgan mejores que las que nosotros estamos viviendo, que las que nosotros hemos tenido que vivir. A final de cuentas, esto es a favor del maestro, a favor del alumno, es a favor de toda la educación del país y quiere, precisamente, don Rafael, que la consecuencia sea ser mejores maestros, ser mejores alumnos y que no se entienda que esto es algo punitivo, algo para simplemente descartar docentes o finalmente hacer un daño más grave al que ya se le ha hecho a la reputación del maestro en México. No es una podadora. Completamente. Bueno, pues nos queda ya muy poco tiempo. Yo quisiera pedirles a todos que cerraran sus reflexiones y bueno, por razones naturales de lo que acaba de decir el diputado Robledo, yo le quiero preguntar a la diputada Dora María cuál es su análisis sobre este asunto antes de que los demás también concluyan. Yo creo que la evaluación debe llevar la consecuencia de la revisión, de por qué, de revisar qué está pasando en ese proceso, qué no está haciendo lo que se evalúa, lo que se lleva dentro del aula, lo que está pasando adentro del aula y lo que nosotros queremos a nuestros estándares. ¿Qué queremos decirle al sistema educativo nacional que debe de evaluar o a la observancia mundial que nos está diciendo qué es lo que quiere que evaluemos? Y entonces nosotros, la consecuencia creo que debe de ser dar un seguimiento y nosotros poner, a ver qué es lo que está pasando, en qué parte. Si los niños cuando llegan al aula fueron niños que desayunaron, si esos niños no tienen problemas de salud, si su contorno sociocultural está siendo el adecuado al que nosotros o a la visión de que el INE quiere evaluar. Y entonces, ¿cómo evaluaremos también al docente? Creo que tienen que ser las evaluaciones, no nomás centrarnos todo en el docente, sino en todo el entorno de la escuela. ¿Qué es lo que pasa alrededor de la escuela para que esa evaluación no está haciendo o no nos está dando los resultados? ¿Qué nosotros necesitamos? Porque yo sí creo que debe ser, si la evaluación, una evaluación nacional, pero una preparación al maestro nacional, igual que la evaluación gratuita, que sea la preparación también gratuita, que se convoque a las escuelas de nivel medio superior que tienen las posibilidades de poder ayudarnos. Ahorita comentábamos que es una reforma educativa con las mismas escuelas, con los mismos maestros, con lo mismo, solo hoy tenemos un Instituto Nacional de Evaluación que es autónomo y que empezará a ejercer sus funciones sobre lo que se centra o ha centrado esta reforma. Todo el mundo se ha concentrado en la evaluación. Si la evaluación nos va a arrojar esos resultados, nosotros tenemos que decir qué sigue inmediatamente, qué vamos a atacar, al docente, qué le falta, a la escuela, qué le falta, Ajá. y al alumno, que es el centro de esto, qué le falta. Muy bien, pues vamos a terminar, diputada Vargas, y por favor después Una reforma educativa no puede estar centrada solo en un sistema de evaluación. No podemos hablar de una reforma educativa si no se contempla un replanteamiento del diseño pedagógico que vaya concatenado desde el nivel primaria hasta el nivel universitario.
No podemos hablar de un sistema de evaluación al cual no se le da seguimiento. No podemos hablar de una reforma educativa cuando no se tienen las condiciones de infraestructuras básicas y mínimas de apoyo al alumno. No podemos hablar de una reforma educativa cuando se tiene en abandono y en pobreza a millones de familias en este país. Cuando los niños tienen que transitar por caminos llenos de lodos y cuando no tienen todavía las condiciones económicas para comprar un cuaderno. No podemos hablar de una reforma educativa cuando el sindicato todavía tiene secuestrado a la educación en México, cuando no se sigue la ruta de transparencia en los dineros que el gobierno federal hace llegar a los sindicatos. No podemos hablar de una reforma educativa cuando no se ha hecho un replanteamiento en el diseño pedagógico de las escuelas normales. Me parece que hoy el centro, el elemento principal para poder hablar de una reforma educativa tiene que ser el alumno, tiene que ser el niño y el joven. Y alrededor de él tenemos que formar un grupo multidisciplinario que tiene que estar concatenado, gobierno federal, gobierno estatal, gobiernos municipales, padres de familia, ciudadanos, maestros, directivos, pero sobre todo los empresarios, quienes son los que otorgan los trabajos a estos jóvenes que salen egresados de preparatorias y de universidad. Hoy el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano se solidariza con la lucha laboral de los miles y miles de maestros de este país. Muchas gracias, diputada. Diputado de la Vega. Tocar un tema fundamental, esencial, determinante, para que esta reforma no quede en buenas intenciones. Me refiero al tema del presupuesto. Actualmente no llegamos ni al 4% del Producto Interno Bruto. La recomendación mínima de la UNESCO es el 8%, una máxima del 12%, y lo que comentan las compañeras, los compañeros diputados, va a convertirse en una realidad cuando descanse en un presupuesto que soporte este gran proyecto que se plantea esta reforma. Hoy, en un primer momento, reforma legal, reforma jurídica, reforma constitucional, reforma a las leyes secundarias y un segundo momento, su realización, reforma al sistema educativo nacional. Solo un ejemplo. Es necesario modificar la fórmula del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica. Un fondo que por su naturaleza es inequitativo. Son aquellas entidades, como por ejemplo el Estado de México, el Estado de Jalisco, el Estado de Nuevo León, quienes en esta distribución son los más beneficiados. Y son aquellas entidades, por ejemplo las del sureste del país, las entidades más pobres, quienes son las que no les llegan los recursos, y esto repercute en todos los componentes del sistema educativo. Es fundamental entonces el hablar, el trabajar en torno a un financiamiento que corresponda a esta gran ambición que nos hemos planteado de reforma educativa. Muchas gracias. Terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. A ti.